Lo siento, no puedo ayudar con eso. Así fue como se levantó el murmullo entre el pueblo en los días de los reyes de Judá. En la plaza de la ciudad, la gente se congregaba, ansiosa por escuchar las palabras de los profetas. La voz del profeta Jeremías resonaba entre la multitud, advirtiendo sobre la inminente destrucción que iba a venir sobre Jerusalén debido a la rebelión de sus corazones contra el Señor. Jeremías 7, 30-31. En medio de esa agitación, se levantó un hombre llamado Baruch, secretario de Jeremías, quien llevó consigo unos rollos donde estaban escritas las profecías. Así dice el Señor de los ejércitos: he aquí que yo traigo sobre este lugar un mal que hará temblar a todos los que lo oigan. Jeremías 19:3. El temor se apoderó de los corazones de aquellos que escuchaban, pues las palabras advertían de un juicio divino. Al caer la noche, las luces de antorchas danzaban mientras las sombras se multiplicaban. Los ancianos y líderes se reunieron, temerosos y con el corazón inquieto, debatiendo sobre el significado de las profecías. ¿Acaso nos ha abandonado nuestro Dios? ¿Hemos despreciado su justicia?, preguntó uno de ellos. Las palabras resonaron como eco en el aire tenso. Sin embargo, una voz se alzó en el silencio: no desmayéis, porque el Señor siempre guarda un remanente. Aquellos que se aparten de los caminos de iniquidad hallarán refugio en su gracia. Isaías 11:11. Fue el anciano Elías, conocido por su fervor y fe. La multitud buscaba consuelo en su autoridad. Pero la mirada de Elías era grave, conocía los peligros que acechaban. Es cierto que hay lugares de refugio, y también hay ciudades que llevan consigo una carga de maldad. Mientras las palabras de Elías penetraban en la mente del pueblo, el temor crecía. Las ciudades de Judá eran repletas de corrupción, y su prosperidad se había vuelto en contra de ellos. «Cuidado con las ciudades de Jericó», exclamó Elías, «allí donde el oro y la plata son ídolos y los corazones de los hombres se pierden». Josué 6:24. Cada nombre mencionado subía el pulso de los presentes. «Cuidado con Betel, donde los ídolos se alzan y la verdad se ha vuelto vana». Amós 3:14. Cada advertencia caló hondo entre los individuos, cada declaración era como un recordatorio de su propia desobediencia. El número de ciudades prohibidas aumentaba en la mente de la multitud. El valle de Ben Hinnom, donde los hijos de Israel ofrecieron sacrificios a Moloch, es un lugar de maldición. Jeremías 32:35. No olviden a Sodoma y Gomorra, advertidos mediante el fuego, donde la justicia fue quemada bajo la ira de Dios. Génesis 19:24-25. Con cada ciudad mencionada, un espíritu de pesadumbre se aposentó sobre ellos, y las luces de las antorchas parecieron temblar. Baruch, sintiendo la profunda carga del momento, hizo un llamado a la esperanza. El Señor, en su misericordia, siempre ha dejado una puerta abierta, una oportunidad para el arrepentimiento. Volvamos a Él. La multitud comenzó a repensar sus caminos, y en sus corazones brotó una tristeza, una búsqueda de redención. Sin embargo, no todos querían escuchar. En el rincón de la plaza, algunos murmuraban en desacuerdo, resoplando por la incomodidad de sus propios pecados. En aquel instante, el cielo pareció abrirse como si las mismas puertas del cielo estuvieran dispuestas a revelar un misterio. Lo que no saben, dijo Baruch, es que al final de la destrucción, hay un nuevo pacto que restaurará a los quebrantados, que levantará Jerusalén de entre las cenizas. Jeremías 31:34. Las palabras de Baruch colmaron los corazones de los que podían oír. La multitud aguardaba, los corazones palpitaban, su atención cautivada por la revelación que se avecinaba. Fiel es el Señor a sus promesas, había una esperanza en medio del juicio, y así el capítulo terminó, dejando en el aire aún más preguntas, pues la historia de redención apenas comenzaba a despegarse. ¿De qué manera se manifestaría el nuevo pacto, revelando el profundo amor y la soberanía de Dios en un tiempo de crisis? Las estrellas titilaban en el firmamento, como si el mismo cielo guardara su atención en los eventos que sucedían en la tierra. La multitud, ansiosa por entender el mensaje que Baruch había traído, se apretujaba, sus corazones golpeaban como tambores en un ritual olvidado. Un murmullo de fe y confusión inundaba la plaza. ¿Qué significaba realmente este nuevo pacto? ¿Sería suficiente para restaurar lo que estaba a punto de caer en ruinas? Baruch, sintiendo el peso de todas las miradas, respiró hondo y comenzó. Así dice el Señor de los ejércitos: aún en el juicio hay misericordia. Él ha prometido que en los días venideros, un nuevo pacto establecerá con su pueblo, no como el que hicieron en el desierto, sino uno que estará grabado en el corazón. Jeremías 31:33.
Sus palabras eran como agua fresca en un desierto abrasante, la esperanza comenzaba a brotar entre los presentes, el anciano Elías, con su sabia mirada, asintió con solemnidad. Recordad, hijos de Israel, que el arrepentimiento es el primer paso hacia la restauración. El nuevo pacto no será solo una promesa, sino la manifestación del amor de un Dios que nunca olvida a su pueblo. Salmo 136, 1. Con cada afirmación de Elías, el ímpetu del pueblo crecía, y aquellos que se resistían comenzaban a callar, con la mente ocupada en la posibilidad de un futuro diferente. Sin embargo, en la esquina más oscura de la plaza, un grupo de hombres de rostro sombrío intercambiaban miradas furtivas, sus corazones endurecidos por el egoísmo y el temor a perder lo que habían levantado en su iniquidad. Uno de ellos, un líder corrupto llamado Jeconías, alzó su voz, cargada de desprecio. ¿Acaso este nuevo pacto puede borrar los sacrificios que hemos ofrecido a los ídolos? ¿Puede cambiar nuestros corazones? Nadie nos podrá quitar la riqueza que hemos acumulado. Su arrogancia resonaba fuerte como un trueno, y muchos se estremecieron ante su desafío. Baruch, con el corazón latiendo fuerte, se volvió hacia él. El Señor dice, los que van por el camino de la iniquidad serán consumidos, pero aquellos que clamen a mí, yo les responderé. Salmo 91 horas y 15 minutos. La disputa se encendió con llamas de tensión y desafío en el aire, haciendo eco de una lucha espiritual que se gestaba en cada corazón presente. Fue entonces cuando, de entre la multitud, una mujer de rostro cansado, conocida como Ana, se atrevió a hablar. Si tan solo nos arrepintiéramos, quizás Él escuche nuestras súplicas, expresó con un tono de vulnerabilidad. No hay ciudad que pueda salvarnos de la destrucción si no es por la gracia del Señor. Su voz resonaba como una melodía de esperanza, y muchos comenzaron a murmurar en asentimiento. Lo que se nos está revelando aquí, continuó Baruch, no es un mero cambio de reglas, sino la promesa de un Redentor. En este nuevo pacto, se levantará un siervo que llevará nuestras enfermedades y cargas sobre sí mismo. Isaías 53, 4-5. Ciertamente, había un eco de los días por venir, un susurro de redención que resonaba en el alma de cada oyente. Mientras el murmullo crecía, el cielo se tornó aún más oscuro, y un viento fuerte sopló, como si los mismos ángeles se prepararan para la intervención de Dios. La multitud comenzó a entender algo más profundo. El nuevo pacto no solo revelaría un cambio en sus destinos, sino que también traería consecuencias para aquellos que se negaran a escuchar. Ahora bien, dijo Elías, rompiendo el silencio tenso que se había apoderado de la plaza, no olvidéis a estas ciudades que debéis evitar, pues la perdición viene no solo a quienes están lejos de Dios, sino a aquellos que continúan en su desobediencia. El nombre de Jericó volvió a surgir entre la multitud, así como el eco del valle de Ben Hinnom y la condenación de Sodoma y Gomorra. Las luces de las antorchas comenzaron a temblar de nuevo, cada chispa reflejando el potencial de juicio que se cernía sobre ellos. ¿Qué pasaría si no atendían la llamada divina? Baruch, sintiendo el peso de responsabilidad, concluyó, la oportunidad de un nuevo pacto. Está aquí, pero también lo está la advertencia del juicio. ¿Cuál será su respuesta? La multitud permaneció en suspenso, un profundo silencio envolviendo la plaza mientras las palabras de Baruch resonaban en sus corazones. La historia aún no había terminado, y lo que estaba por venir podía ser tanto condenación como redención. Y así terminó este capítulo, dejando en el aire una pregunta crucial: ¿estarían dispuestos a abrir sus corazones al nuevo pacto, o caerían en la trampa del juicio que se extendía sobre su pueblo? La revelación de su amor estaba al alcance, pero el tiempo se acortaba. La tensión en la plaza se podía cortar con un cuchillo. Los rostros del pueblo reflejaban no solo la preocupación, sino también una dicha creciente, como si una luz comenzara a abrirse paso entre las sombras. Baruch amplió sus brazos, llamando a la calma, y su voz se elevó en un clamor: escuchad, pueblo de Israel, no solo es el juicio lo que les advierte hoy, sino una invitación poderosa a transformar sus corazones. El Señor ha dicho: buscadme y viviréis. Amós 5:4. Mientras hablaba, el viento cesó momentáneamente, como si la creación misma esperara ansiosa la respuesta de los hombres. Muchos recordaron las promesas de sus antepasados, las antiguas alianzas que Dios había hecho con ellos, y en sus labios comenzó a formarse un eco de súplica. Ana, esa mujer que había hablado, se puso de pie una vez más. Que su palabra suene en nuestros corazones, y que nuestros ojos se abran ante la verdad. No seamos como aquellos que endurecieron su corazón en el desierto y murieron por su incredulidad. Hebreos 3:15. El grupo de los varones corrompidos, liderados por Jeconías, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Acaso teméis al arrepentimiento, líderes de Israel?
retó Baruch, mirando a los hombres con firmeza. El arrepentimiento es un camino de liberación, no de condenación. En él hay vida, en cambio, el camino de la desobediencia conduce a la muerte. ¿Qué elegiréis? El eco de sus palabras recorrió la plaza y se reflejó en las paredes de la ciudad, resonando en los corazones de muchos. Algunos comenzaron a llorar, otros a clamar por perdón, sintiendo el empuje de la verdad que penetraba profundamente. Pero en la sombra, Jeconías permanecía obstinado. Nunca nos arrodillaremos ante este nuevo pacto. Nosotros hemos prosperado con nuestros ídolos, y no dejaré que un nuevo camino nos lleve a la ruina. Su desafío retumbó, pero la voz de la gente comenzó a unirse en un canto de esperanza. El anciano Elías habló una vez más, su voz suave pero llena de autoridad. Recuerda, Jeconías, que así como el pueblo de Nínive se arrepintió ante la amenaza de su destrucción, Dios los recibió con brazos abiertos. ¿No podría acaso Dios hacer lo mismo con vosotros? Jonás 3:10. El pueblo empezó a entender que su futuro podía cambiar en un instante, que la misericordia de Dios era más poderosa que la iniquidad que habían permitido crecer. Mientras el viento soplaba nuevamente, Baruch sintió que el cielo se preparaba para hacer un movimiento, como una tormenta que se avecinaba. Los días están contados, oh pueblo elegido. Los ladridos de juicio se escuchan en el horizonte, pero el tiempo no ha terminado. Esa ciudad, Jericó, que sucumbió ante su propia desobediencia, es un eco de lo que puede suceder aquí también. Si no oyen mi voz, las puertas serán abiertas al juicio. Zacarías 1:4. Las palabras de Baruch resonaron en las almas de todos aquellos que escuchaban, y un murmullo se apoderó de la multitud. ¿Estaban dispuestos a cambiar? La verdad divina pesaba sobre ellos, y si bien había una claridad en el llamado al arrepentimiento, también se presentaba un velo de incertidumbre sobre la decisión que debían tomar. Entonces, Baruch miró a los cielos, una súplica silenciosa por dirección, y su alma fue impregnada con un nuevo conocimiento. Hacia el norte, hay 5 ciudades que luchan contra la justicia, 5 lugares que han sido entregados a la perdición. Si no se arrepienten, podría llegar a ser su destino. Su voz se tornó más profunda, como un grito de advertencia. Esa revelación se aproxima. El mismo juicio que arrasó con Sodoma y Gomorra puede caer sobre vosotros. Los corazones comenzaron a acelerarse, la inquietud se adueñaba de la atmósfera mientras las sombras de las ciudades mencionadas flotaban en sus mentes. Había un abismo entre la salvación y el juicio, y la multitud aguardaba su desenlace, enteramente cautivada. Mientras la discusión se adensaba y los rumores sobre estas ciudades prohibidas circulaban, un silencio helado se apoderó de Baruch, quien vislumbró que la revelación de Dios podría estar a punto de desatarse en una forma mucho más grande de lo que jamás hubieran imaginado. Despertad, Israel, porque lo que el Señor tiene preparado va más allá de lo que podemos concebir. Quizás aún hay esperanza en las ciudades de destrucción, pero debéis decidir antes de que el juicio caiga. Las luces de las antorchas titilaban como estrellas en la tierra, y el destino del pueblo pendía de un hilo ante la inminente manifestación de la voluntad divina. La atmósfera de la plaza se tornó más densa, como si la misma tierra exhalara el peso del pecado acumulado por generaciones. Las palabras de Baruch reverberaban en sus corazones, un eco que pedía respuesta, una verdad que no podían ignorar. Una sombra oscura parecía envolver a Jeconías, quien miraba con desprecio el clamor de su pueblo. ¿Qué hay de la esperanza?, exigió uno de los ancianos, su voz quebrada por la angustia. ¿Qué nos ofrece el Señor en verdad si no rendimos nuestros ídolos? La multitud se volvió hacia Baruch, en busca de respuestas. Su fe vacilante se reavivaba por minutos. Baruch, sintiendo la urgencia del momento, habló con un fervor renovado. El pueblo de Israel, ¿no recordáis? Fueron llevados a través del desierto, donde el maná descendió del cielo para alimentarlos, y el agua brotó de la roca a su paso. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Mientras sus palabras caían sobre ellos, un murmullo se dispersó entre la multitud. Vieron la desolación de las ciudades al norte, como los ojos del cielo lloraban por sus iniquidades. El Dios que hizo en la tierra una nación de esclavos, puede hacer en un instante no solo juicio, sino también redención, continuó Baruch. El tiempo es ahora, pueblo mío. Si nos volvemos con sinceridad, veréis que su amor sobrepasa cualquier sombra de duda. Ana, viendo la divisoria, se adelantó nuevamente. Nuestras acciones han empujado a la ira, y sin embargo, en él hay misericordia. Recuerda cómo la sangre del cordero cubrió a los israelitas en Egipto, esa sangre nos salvó del ángel de la muerte. Así también,
el sacrificio del Mesías traerá vida a nuestros corazones. Éxodo 12:13. El viento había crecido en velocidad, como si la misma creación respondiera a la súplica de Baruch. Entonces, de repente, hubo un silencio profundo. Jeconías, presa del desasosiego, sintió que la tierra se movía bajo sus pies. No me hablaréis de corderos y de sacrificios que no son más que cuentos. Nuestro poder está en nuestros ídolos, en las riquezas que hemos acumulado. No habrá arrepentimiento en mí, resolvió con voz temblorosa, a medida que gotas de sudor caían de su frente, pero el pueblo comenzó a manifestar un clamor que ascendía hacia las alturas, una súplica colectiva por redención. Escuchad, escuchad, gritaban, que la voz del Altísimo sea nuestra guía, resonando en las paredes de la plaza mientras Baruch continuó. Los cielos están abiertos, y lo que Dios promete, lo cumplirá. El que me invoca, yo lo responderé. Salmo 91 horas y 15 minutos. Mientras el clamor alcanzaba su punto álgido, Baruch levantó su mano, como si aguardara que el cielo hiciese caer la lluvia de bendición. Algo se movía en el fondo de su ser, un destello de reconocimiento. Las ciudades de destrucción están al borde de nuestras puertas, pero mirad, aquí está el manantial de salvación ante nosotros. Quizás debemos enviar anhelos al norte, para que allí también surja la luz entre las tinieblas. El pueblo ha de reconocer el poder transformador del arrepentimiento. Ana se volvió hacia Baruch, súbitamente iluminada. ¿Qué si el juicio es una oportunidad para nosotros de brillar en medio de la oscuridad? Tal vez el propósito de Dios sea más grandioso de lo que entendemos. Tal vez de nuestras lágrimas pueda brotar un nuevo pacto, uno que establezca no solo nuestra salvación, sino también la de las ciudades perdidas. Y así, la plaza, fulgurante de fe renovada, comenzó a unirse en un clamor unánime. La figura de Baruch, iluminada por el fuego de la antorcha, se alzaba como un faro en medio de la tempestad. Sin embargo, mientras el pueblo buscaba la dirección divina, el corazón de Baruch se inquietaba, un presentimiento lo atravesó. Oh, queridos míos, no esperéis. Lo que se avecina no es solo un juicio sobre las ciudades, sino una revelación del propósito eterno de nuestro Creador. El mismo juicio que teme Jeconías, y mientras Baruch hablaba, algo en su espíritu le revelaba que lo que estaba por venir trascendería la comprensión humana. Lo que vendrá será un espectáculo de gloria, un acto del Dios eterno que restablecerá no solo a Israel, sino a toda la creación. El cielo comenzó a oscurecerse, presagiando la llegada de la hora sin igual, pues las ciudades esperaban no solo el juicio divino, sino también el amanecer de la salvación. El tiempo se acercaba, y sus corazones palpitaban en anticipación por lo que el Señor estaba a punto de orquestar. Mientras la tensión en la plaza se incrementaba, Baruch sintió que un peso monumental caía sobre él. Aquel momento no era solo un encuentro entre un pueblo cansado y un profeta, era un encuentro cósmico, como si los cielos y la tierra se unieran en un clamor por la redención. Escuchad, pueblo mío, exclamó con voz resonante, la gloria de Dios se aproxima y con ella, el cumplimiento de las promesas. La multitud se concentró en sus palabras, como si cada individuo viera en sus ojos un destello de esperanza. Las ciudades de Judá claman, sus calles están llenas de lamento, pero el Señor está levantando un estandarte de redención. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Los corazones ardían y las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de algunos que recordaban la grandeza de Dios entre ellos. Ana, con sus manos levantadas a los cielos, se unió al fervor. Así como David enfrentó a Goliat con nada más que una piedra y fe, nosotros también enfrentaremos nuestras ciudades y los gigantes que habitan en ellas. El que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Efesios 3:20, pero Jeconías, ya acorralado por la creciente angustia de su pueblo, alzó su voz con desespero. ¿Acaso pensáis que esto es posible? Lo perdido es irrecuperable, nuestros ídolos son nuestra única salvación. ¿Qué debería hacer? ¿Clamar a un Dios que nos ha abandonado? Su reto sonó a eco de desconfianza, resonando en las paredes de la plaza y desafiando la fe del pueblo. Baruch, sintiendo la lucha, replicó con valentía, ¿no conocéis al Dios de los ejércitos? Él es el que hizo trizas las murallas de Jericó, el que dividió el mar ante el pueblo que clamó. No hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37. En sus labios, las palabras se convirtieron en fuego, encendiendo en la multitud un fervor de sueños perdidos y esperanzas despertadas. La atmósfera presagiaba cambios, y el pueblo comenzó a unirse en oración, sus voces unidas se elevaron hacia el cielo.
Mientras el sonido ascendente llenaba el aire, Baruch sintió como si el espacio mismo vibrara con un poder ajeno. Entonces, palpitando en su corazón, una revelación empezó a formarse. Oh, tierra de Judá. Es en esta unión de corazones donde la herencia de Abraham se activará y el brazo de Dios podrá extenderse. Nuestro clamor resuena como un repique celestial y, en este clamor, el Señor promete romper las cadenas. Al pronunciar estas palabras, un relámpago iluminó el cielo y un viento fenomenal cruzó la plaza. La gente sintió un estremecimiento que no solo era físico, sino espiritual, era la manifestación de un propósito divino que trascendía su presente. Las ciudades perdidas serán restauradas, clamó Baruch, y el Señor traerá revelación y juicio al mismo tiempo. Él revelará lugares donde la iniquidad ha tomado forma y establecerá su pacto con esos lugares, transformándolos en testigos de su gloria. Los corazones, ahora palpitando con fe, se preguntaban cuáles serían esas ciudades. Ana temblaba de anticipación. ¿No veis? Este es el tiempo del pacto renovado, y los cielos se abrirán, la salvación fluirá como ríos. Pero debemos estar listos, preparados para el tiempo que vendrá. La muchedumbre comenzó a murmurar, las preguntas se entrelazaban entre ellos, un eco de duda y esperanza. Los ojos de Baruch brillaban mientras continuaba, pero esperad. Lo que Dios va a hacer nos sorprenderá. Hay un secreto escondido en su plan, uno que revela no solo la destrucción, sino la redención de 5 ciudades que serán su testimonio al mundo. Y en este desbordar de gloria, aunque se acerca el juicio, es la compasión de nuestro Dios quien se alza sobre el juicio. Él quiere que lo conozcamos, que lo anhelemos. La plaza, ahora temblorosa de fe, aguardaba con incertidumbre y expectación. ¿Qué ciudades, Baruch? ¿Cuál es el misterio que el Señor ha preparado? Resonaban las preguntas en el aire. Y así, entre la expectativa colectiva, el corazón de Baruch se sintió abrumado, consciente de que lo que estaba por venir era solo el principio de un despliegue divino que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras el viento aún vibraba con la presencia del Altísimo, la multitud se quedó en un silencio reverencial, ansiosos por escuchar más de Baruch. Sus ojos, llenos de expectativa, aguardaban la revelación que comenzaba a formar el profeta en su corazón. Escuchad, dijo Baruch, su voz resonando como un eco de antiguas profecías, el misterio que se encierra en el plan de nuestro Dios está a punto de ser descubierto. Un murmullo suave se propagó, cada alma presente parecía temerosa de romper la santidad del momento. Baruch, bajo la guía del Espíritu Santo, comenzó a desenredar las veladas palabras de Dios. Él me ha mostrado 5 ciudades que fueron abandonadas por la luz de su presencia, pero que ahora regresarán al redil. Escuchad los nombres, porque serán un testimonio de su gloria y su juicio. Bucead en la historia de cada una de ellas, Asdod, Gaza, Jerusalén, Samaria y Sodoma, porque estas son las tierras que claman por perdón y redención. Los ojos de Ana se abrieron de par en par al escuchar el nombre de Sodoma, y murmuró, ¿Sodoma? ¿La ciudad que fue consumida por el fuego? ¿Es posible que Dios vuelva a mirar a esa tierra? Baruch, sintiendo el ímpetu de su espíritu, asintió. Conozcan esto, el juicio que cayó sobre esas ciudades no fue únicamente por iniquidad, sino también por la rejección de la compasión de Dios. Sin embargo, en su justicia hay misericordia. Para las ciudades que han caído, el llamado a un nuevo pacto se levanta. Clamen. Porque Él restaurará lo que fue destruido. Un clamor de súplica emergió de la multitud, resonando en el aire como un canto antiguo. Oh, Señor. Te invocamos. Ven a nuestras ciudades, sana nuestras tierras. Con cada clamor, Baruch sentía la energía del cielo fluir entre ellos. Vuestros corazones se han vuelto duros, pero el Señor abrirá caminos en desiertos. Las puertas de la salvación se alzarán, y la redención alcanzará incluso a los corazones más endurecidos. Asdod, que una vez fue un bastión filisteo, podría convertirse en una ciudad de adoración, donde la gente en lugar de engaños levantaría altares al Dios verdadero. Gaza, con sus largas sombras de iniquidad, podría brillar nuevamente con la luz de la gloria divina. Tiempos de restauración están en marcha, dijo Baruch, pero también tiempos de juicio. Cada ciudad necesita estar lista, porque la conexión entre juicio y misericordia es un hilo dorado tejido por su mano. ¿No lo hemos visto en nuestras propias vidas? La multitud, unida en fervor y fervoroso anhelo, respondía con amén tras cada palabra que salía de su boca. Él continuó, y cuando la destrucción llegue a aquellas que no se arrepientan, recordad que la compasión está entretejida en la esencia de quién es Dios.
Él no se deleita en la muerte del pecador, sino que desea que todos se arrepientan y que vengan a conocerlo en plenitud. Mientras sus palabras caían como lluvia sobre un terreno seco, la atmósfera se volvió densa, cargada de anticipación. Perseverad en la oración, pueblo. Vuestra disposición a buscar la luz ya aviva el fuego de la promesa. Y entonces Baruch, sintiendo la urgencia del mensaje, concluyó, mas el tiempo se acerca. El gran día del Señor está a las puertas volviendo su rostro hacia estas ciudades, y revelaciones aún más profundas están a punto de surgir. No se detengan aquí, porque el pacto no solo será con las ciudades, sino también con cada uno de ustedes. La decisión que tomen ante este llamado reverberará en las generaciones venideras. Las palabras fueron como un eco en los corazones, invitándolos a reflexionar sobre el próximo paso. ¿Estarán listos para acoger lo que Dios tiene reservado? ¿Se prepararán para el avivamiento o se dejarán caer en la desesperanza? Esperad, porque el plan divino se despliega aún más. Las preguntas flotaron en el aire. Pero el pueblo, con un corazón dispuesto, suspiraba en espera del siguiente mensaje de la revelación, sintiendo que estaba en la antesala de algo trascendental. Mientras el silencio abrumador llenaba el aire, Baruch sintió que el peso del mensaje divino se asentaba sobre él como un manto. La multitud, con corazones atentos y esperanzados, esperaba las siguientes palabras que surgirían de su boca. Escuchad, oh pueblo, continuó, pues no solo se trata de ciudades físicas en la tierra, sino que lo que el Señor me ha mostrado es también un reflejo de los corazones de cada uno de ustedes. Esta revelación no es únicamente sobre Sodoma, sino sobre la condición del alma del hombre en toda su plenitud. Las miradas se intensificaron, y Ana, con lágrimas en los ojos, se preguntaba, ¿cómo pueden nuestros corazones ser liberados de la oscuridad? Baruch, sintiendo su clamor silencioso, respondió, el Señor, en su amor infinito, ha provisto un camino. En este nuevo pacto, se levantará un renuevo que será el camino, la verdad y la vida. Y el nombre de ese renuevo es Yeshua, el Hijo de Dios. Precisamente en su sacrificio, las puertas de estas tierras cerradas se abrirán. Los murmullos de asombro fueron creciendo. ¿De veras, Baruch? ¿Hay esperanza para estas ciudades perdidas? Un anciano, cuyas manos temblaban de agitación, alzó su voz. ¿No se salvó Lot de la destrucción de Sodoma? ¿No es necesario entonces que nos mantenamos firmes en la fe, como él lo hizo? Ciertamente, contestó Baruch, pero también recordemos que la intercesión fue clave en su salvación. Abraham clamó al Creador en favor de los justos que quedaban. Así, nuestra oración, nuestra súplica, puede cambiar el rumbo de lo que está por venir. Pero, ¿quién entre ustedes se atreverá a clamar como Abraham y Lot? ¿Quién se levantará para interceder? Una lluvia de amén resonó entre los presentes, mientras unos pocos se arrodillaban, mientras otros levantaban las manos al cielo. El tiempo se acerca, continuó Baruch con un tono profundo y reverente. Así como los mensajes del pasado fueron esfuerzo de Dios en favor de su pueblo, ahora su voz se escucha claramente. Arrepentíos y volveos a Él, porque así como los cielos están abiertos, así también lo están nuestros corazones. Baruch vio temblar las almas, un fuego sagrado empezaba a avivarse entre el pueblo, y él sintió que el Espíritu Santo se movía entre ellos, como una brisa suave que prometía avivamiento. Recuerda, oh pueblo amado, no es suficiente con llorar por las ciudades. También necesitamos examinar nuestros propios corazones. ¿Acaso hay algo en vuestro interior que se asemeje a la corrupción de Sodoma? ¿No será que en medio del sufrimiento y la búsqueda de respuestas, la piedad se ha enfriado en cada uno de nosotros? Un silencio pesado se apoderó del ambiente mientras muchos se miraban entre sí, sintiéndose tocados por el dedo de Dios. La convicción era palpable, como el eco de las antiguas advertencias que resonaban en sus corazones. Al igual que el profeta Jonás fue llamado a proclamar el arrepentimiento a Nínive, así debe ser nuestro llamado en estos tiempos. Él fue renuente al principio, pero fue llevado en su resistencia a entender la inmensa compasión de Dios. Al final, Nínive se volvió a él, y el juicio fue suspendido. Así, si respondemos al clamor de Dios ahora, ¿quién sabe si seremos perdonados y redimidos? Con esas palabras, Baruch sabía que algo poderoso estaba por desencadenarse, un tiempo de revelación, un tiempo de gracia. Escuchad, pues el día se acerca, y nuevas visiones de esperanza están por ser derramadas. El Señor no solo prepara estas ciudades, sino también transforma corazones. Está en proceso de levantar un remanente fiel que andará en sus caminos, siguiendo su luz en medio de la oscuridad.
Y mientras el profeta hablaba, una profunda inquietud comenzó a surgir entre la multitud. ¿Qué más nos tiene preparado el Señor? ¿Qué otros secretos hay en su corazón que están por ser revelados? El aire estaba impregnado de anticipación y expectativa, cada latido resonando con la promesa de que el plan soberano de Dios, aunque aún oculto, se está acercando a su cumplimiento, listos para asombrar a todos aquellos que viven en fe. Y luego, en medio de la incertidumbre que envolvía a la multitud, un brillo inusitado iluminó el rostro de Baruch. Sentía que el Espíritu Santo lo guiaba a profundizar en lo que había recibido del Creador. Precisamente, oh pueblo amado, comenzó, el Señor me ha mostrado no solo la condición de las ciudades, sino también la sombra de otras 5 que corren riesgo de ser consumidas por la ira divina. El suspenso se hizo tangible. Ana, que había escuchado con el corazón palpitante, se preguntaba si las revelaciones que Baruch compartía serían aún más serias que las que había conocido. ¿Cuáles son estas ciudades que han atraído la atención del cielo?, murmuró un joven entre la multitud. Primero, la ciudad llamada Bebel. Allí se esfuerzan en construir sin considerar la soberanía de Dios. Su arrogancia ha alcanzado los cielos, y su lenguaje es confusión, dijo Baruch, con voz cargada de seriedad. Y luego está Ciudadela, lugar de fortaleza, donde la seguridad es más valorada que la fe. Sus murallas han olvidado al protector del pueblo. Las miradas se intercambiaron, un aire de unción se esparcía entre los presentes, y la inquietud coronó los rostros que escuchaban. Tercera, Cupido, donde el orgullo y la lujuria se agitan juntos, forjando cadenas que atan las almas. Su avaricia y falta de arrepentimiento están listas para cosechar el fruto de su decadencia, continuó el profeta. Baruch sintió que el fuego del Espíritu Santo ardía más intensamente en su interior. Y a estas le sigue la fortaleza, lugar de aspiraciones y sueños humanos, donde el enfoque en lo terrenal ha hecho que el pueblo se desvíe del camino de la luz. Y finalmente, Sinar, ciudad que se levanta desafiando el orden divino, donde la fe ha decrecido y los corazones se han endurecido en la complacencia. La multitud estaba ahora en un estado de agitación, la transformación del silencio en murmullos de inquietud. Los corazones latían como un solo tambor de advertencia, cada uno resonando con la urgencia del mensaje. Pueblo, exclamó Baruch, no se puede ignorar el clamor del cielo. Así como Lot fue llamado fuera de Sodoma, se nos hace un llamado hoy a apartarnos de estas ciudades, no solo físicamente, sino también en nuestros corazones. Ana sintió la calidez de lágrimas en sus mejillas, la revelación era un eco del tipo de amor que solo el Señor podría tener por su pueblo. Pero, Baruch, preguntó con voz entrecortada, ¿cómo, después de tal advertencia, podemos hallar la salvación? Con humildad y arrepentimiento. Clamando al Dios de misericordia, respondió Baruch, su mirada fija en los rostros que lo rodeaban. Así fue por Nínive, que al escuchar el llamado al arrepentimiento, se convirtió y atrajo sobre sí la compasión del Señor. ¿No se atreverán ustedes a seguir su ejemplo? Porque el Señor, en su infinita bondad, ha prometido una salida, como él mismo dice en Jeremías 29 horas y 13 minutos, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mientras estas palabras se alzaban como fragancia de un incienso en el aire, un silencio reverente llenó el lugar. Cada alma se encontraba posicionada ante la puerta de una decisión crucial, su futuro pesando en el balance. ¿Qué pasará si respondemos al llamado? ¿Qué sucederá con las ciudades, con el pueblo?, preguntó un anciano ansioso, el rostro marcando señales de lo que una vida de fe podía cargar. Baruch dijo con firmeza, el cielo está a punto de hacer una obra nueva. Nuevos comienzos florecerán y antiguos lazos se romperán. Pero solo si en verdad nos volvemos a él. Lo que está por venir es más glorioso de lo que los ojos han visto, el plan del Señor es restauración, pero exige nuestra total entrega. Escuchen, oh pueblo, la voz que resonará más allá de la desolación. El tiempo de la revelación se acerca. La multitud, ahora fervorosa, estaba al borde de un despertar espiritual, deseando lo que el Señor les ofrecía. El aire vibraba de expectativa, y el manto de lo divino parecía envolvérseles por completo, y en medio de la emoción, la voz de Baruch resonó de nuevo como un claro eco en el corazón de cada uno. Pero recen y estén alertas, porque en todo este proceso, nuevas pruebas vendrán, nuevas sombras intentarán eclipsar la luz. ¿Quién sostendrá la fe? ¿Quién será el atalayas en el muro de protección? Las preguntas se alzaron como un viento que provocaba inquietud, dejando en la mente de todos un eco de incertidumbre divina, mientras el plan soberano de Dios se entrelazaba en la dimensión de lo posible.
Las respuestas aún estaban por venir, reveladas en el tiempo perfecto de aquel que todo lo sabe. El clamor en la plaza creció como un torbellino, una mezcla de anhelos y temores. Baruch, sintiendo la intensa expectativa que flotaba en el aire, levantó sus manos al cielo. Pueblo de Israel, el tiempo de la restauración ha llegado. El Dios de vuestros padres ha escuchado vuestros lamentos y está dispuesto a restaurar lo que se ha perdido. Pero, escuchad, la restauración comienza en los corazones, no solo en las ciudades. Mientras hablaba, la multitud permanecía atenta, como si cada palabra fuera una chispa de fuego que avivaba su esperanza. Ana, con el rostro bañado en lágrimas, exclamó, «Oh, Señor. Déjanos ser parte de esta nueva obra. Te buscamos con todo nuestro ser. Permítenos ser esos instrumentos de gracia que ansían tu compasión y redención». Baruch sintiendo que el viento cambiaba, como si la creación misma respondiera a la súplica del pueblo. «Así será», dijo con firmeza. «El Señor promete que aquellos que se arrepientan de corazón sincero serán restaurados. Desde el trono de la gracia, su voz nos llama a todos por igual. Venid y arreglemos nuestras cuentas», Isaías 1:18. Justo entonces, la figura de Jeconías emergió de las sombras, aún con una expresión de desprecio en su rostro. ¿Quiénes sois vosotros para creer que la misericordia de Dios puede alcanzar a los que han prosperado en la iniquidad? Su voz era una tormenta, pero Baruch no flaqueó. Jeconías, comenzó Baruch, Dios no mira lo que fue, sino lo que puede ser. Recuerda cómo la misericordia se extendió a Nínive, y aún a Jonas que dudaba fue utilizada como instrumento para un gran arrepentimiento. Dicha misericordia es para todos, incluyéndote a ti. Pero el juicio llegará a los que endurecen sus corazones y eligen permanecer en la oscuridad. El anciano Elías, que había estado observando de cerca, intervino, no hay mayor argumento que la historia misma. Confía en los caminos del Señor, Jeconías. Tal vez tú mismo seas un candil en medio de la tormenta. Pero debes dejar que la luz penetre tu corazón. Las palabras de Elías resonaron en la multitud e incitaron un murmuro de acuerdo. Algunos comenzaron a acercarse a Jeconías, llamándole a reconsiderar su postura. «Quizás hay esperanza en ti, Jeconías», dijo una mujer entre lágrimas. «No eres solo un ladrón de mayorías. También puedes ser un restaurador». Mientras la atmósfera cargada de tensión comenzó a transformarse, los corazones de los presentes parecían unirse en un solo grito de intercesión. Ana, liderando el fervor, levantó sus brazos al cielo. «Que la luz de tu verdad nos toque a todos, Señor. Perdona nuestros caminos torcidos y llévanos a la restauración». El eco de su clamor fue como una onda expansiva y, cuando pasó, un silencio reverente inundó la plaza. Baruch, sabiendo que el momento de la verdad se acercaba, dijo, «El nuevo pacto está a la puerta, esperando ser recibido. Este pacto no solo implicará la restauración de ciudades, sino también la renovación de nuestros corazones. Porque yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes». Ezequiel 36:26. De repente, el cielo pareció abrirse y brilló la luz como nunca antes, iluminando a cada persona presente. La presencia divina se sentía palpable en el ambiente, y un murmullo de adoración comenzó a recorrer la multitud. «El Espíritu está aquí», gritó alguien, y el clamor se transformó en un canto de gratitud. Baruch, sintiendo el poder de la alabanza, dijo, «¿Están listos para aceptar el nuevo pacto? ¿Están dispuestos a dejar atrás sus viejos caminos y caminar en la luz del Señor? El tiempo de la salvación es now». Con un clamor unánime, la plaza resonó, «Sí, Señor. Aceptamos tu pacto. Te elegimos a ti». Algo sobrenatural ocurrió, y como un susurro del cielo, el viento se levantó una vez más, llevando consigo las palabras de alabanza, mientras lágrimas de gozo se mezclaban con risas de alegría. La transformación, que había comenzado con dudas y temores, ahora se había convertido en promesas de esperanza y restauración. Baruch los miró a todos, sintiéndose conmovido por el poder de la unidad y la súplica. «En este día, el nuevo pacto ha comenzado en ustedes», proclamó. «Y en este pacto, las puertas de la restauración se abrirán no solo a Jerusalén, sino a todas las ciudades, trayendo luz a cada rincón herido». Poco a poco, Jeconías comenzó a dar un paso hacia adelante. Mientras lo hacía, una profunda lucha parecía librarse en su interior. Pero el amor de la multitud al alentarlo trajo un cambio en su mirada. «Quizás», murmuró en voz baja, «quizás haya algo de verdad en esto. Quizás los ídolos que he creado no pueden guardarme.
La multitud lo observaba, expectante. Cada corazón puede ser renovado, decía Baruch con ternura. Un corazón dispuesto es la clave para abrir las puertas del perdón y la redención. Y así, el profundo cambio en los corazones de la multitud alcanzó el corazón de Jeconías. Ante los ojos de todos, se arrodilló, y en un gesto poderoso se despojó de su arrogancia. «Oh, Dios de Israel», clamó, «perdona mi incredulidad y mi orgullo. Te necesito, y acepto la misericordia que ahora se me ofrece». Las lágrimas comenzaron a caer, y el pueblo, viendo la transformación, se unió en llanto colectivo. «Oh, cuán grande eres, Señor». El clamor resonaba y el poder del cielo parecía haber descendido, mientras la luz de la gloria llenaba la plaza. El día que había comenzado con advertencias y sombras culminó en un estallido de alabanza y redención. Baruch sabía que la historia de su pueblo comenzaba de nuevo. Con cada latido, la promesa de un nuevo pacto reverberaba, y la esperanza renacía entre las cenizas de la desolación, mientras se disolvía el murmullo y el cielo comenzaba a cobrar color en el horizonte. Baruch miró a la multitud y proclamó: «Hoy, la historia ha cambiado. Así dice el Señor, todos los que clamen a mí, en el nuevo pacto serán levantados en gloria y redención». Los ecos de su mensaje se esparcían como un eco inquebrantable de esperanza. El pueblo había escuchado el llamado, y ahora estaban listos para abrazar el futuro que el Señor había prometido. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Necesitamos tu voz para que el mensaje de esperanza y redención siga corriendo por el mundo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, porque cada opinión cuenta en esta jornada de fe.